¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Lo más bien, por suerte. Tuve no por culpa tuya, pero por vos, tuve una mañana muy frustrante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá, no te voy a decir todavía qué pasó, pero sí te voy a decir cómo terminó la frustración. Empezó a las 9 de la mañana y se extendió. A las 9 no era frustración, pero a las 10:30, 11 sí. Ya ni había desayunado, no me había bañado, cosas que siempre hago al comienzo del día. Y terminó, ponele que a las 2:30, de manera... no me quedaba, no podía quedarme en esa situación y tenía que venir para la radio. Iba a sacar fotos, saqué fotos, no las voy a mostrar acá, vos después te las muestro. Mi casa quedó totalmente estropeada. No tengo acceso ya al balcón, hay un cuarto que es de música que está intratable, estaba todo en su perfecto lugar, el comedor también. O sea, la gata debe estar feliz en este momento, pero no sé cómo voy a hacer. Me va a llevar, creo que un par de días, el fin de semana, volver a poder circular por mi casa. Porque, ¿Por qué? porque me di cuenta que yo entrevisté a toda tu familia. Y que uno de los temas que me gusta más de tu disco es el último. Y que yo tengo claramente en mi mente el cassette que dice César Campodónico, ¿viste? Y dije, esto lo tiene que tener Juan. Vos sabés que yo tengo un par de entrevistas tuyas. ¡Ah, lo tenés vos! No, pero no esa en particular. Yo no sabía que habías entrevistado a mi padre. Me encanta. A tu madre, a tu hermana. Quiero tener esas entrevistas. Claro, y mi intención era, mira, Juan, llévate el cassette, digitalizarlo vos y devolverme el cassette. Yo tengo una entrevista que me hiciste hace 20 años a mí y tengo otra grabada también de, no sé si de la radio o capaz que te la pedí o algo. ¿Será esta que vamos a escuchar ahora? A ver. ¿Qué es lo más importante? Por que hacía tiempo que quería conversar con ustedes, porque además de que están haciendo una tarea que acá no se ha hecho mucho, no tiene no ha tenido una importancia, la importancia que se merece, y bueno, mucho de lo que padecen los músicos de nuestro país yo creo que tiene que ver con la ausencia del rol del productor. Claro, es un problema no directamente relacionado a los músicos, sino la forma en que se hace en el mercado y la forma que se consume música también en este país. Y además invitarlos porque los que están en un país que no le presta mucha atención al productor, cuando hay gente que se dedica a eso, también es posible pensar que la tarea de ellos pasa bastante desapercibida, a no ser que tenga, como por suerte ustedes tuvieron, éxito afuera. ¿No? Éxito afuera. Estábamos escuchando a Jorge Drexler porque ese disco, el último, ha sido producido como el anterior, como Frontera, por ustedes. Y quizás sea nada más que un ejemplo, no el más representativo, pero sí uno de los más exitosos de lo que ustedes han hecho como productores artísticos. ¿Qué es ser productor y productor artístico? ¿Hay una definición o cada productor también cubre más o menos un área, pero también se extiende según sus necesidades y sus capacidades? Quizás hay tantos productores como discos hay, o sea, hay muchas formas de ser productor. A veces la palabra confunde porque existe el productor de cine, que es un tipo que maneja mucho la parte organizativa, la guita, sobre todo, y no cumple un rol tan artístico, que en el cine lo cumple más el director, ¿no? El director es el director artístico, el tipo que está velando por la forma artística de aquello. Y el productor es una persona que es como una parte más organizativa. También hay productores que meten plata, ¿no? Exactamente. Ejecutivos. En la música en general se combinan todos los roles porque, digamos, no da para que un disco tenga enorme cantidad de personal. Entonces, el rol de productor conjuga las dos cosas, o sea, conjuga la visión artística y al mismo tiempo también hay que hacer que aquello se mueva, que el boliche funcione, y hay que hacer que manejar un presupuesto y tomar decisiones en torno a la tecnología que vas a usar y a la plata que podés gastar, etcétera. A veces yo he pensado en esto y la palabra que encuentro a veces para definir lo que haces es hacer que ocurra. Hacer que ocurra. A veces el artista hace su disco y está él directamente encargado de que todo ocurra, y si no está él ahí, las cosas no van a ocurrir, el disco no va a terminarse, no va a tomar forma, no va a desplegarse adelante, su visión no va a desplegarse delante como una cosa
que tiene existencia, que es independiente. Originalmente el productor en la industria discográfica apareció como el tipo que garantizaba un estándar de calidad, ¿no? Ujú. O sea, en los primeros discos que aparecían productores era el tipo que iba al estudio y se fijaba que estuviera todo afinado y que todo cumpliera con cierto estándar. Digamos, después esa figura se amplió y aparecieron tipos que tenían su estilo. Sí, hay paradigmas, Digo, como hay- George Martin, por ejemplo, es un paradigma George Sí. Martin es, claro. de lo que es ser un productor, ¿no? Yo creo que hay grandes momentos y hay grandes personas que establecen- Quien habla contigo es Casa Cubierta, Carlos, ¿no? Ahí va, estoy con Carlos. Bueno, qué increíble que es la grabación, la fotografía también, que es lo mismo en imagen, pero cómo queda capturado un momento y la voz. Me sorprende mucho la voz que tenía en esa época. Es una voz como más apretada que la que tengo ahora. ¿Lo trabajaste? No. Trabajé en los aspectos psicológicos de ir pasando por la vida y Claro. sintiéndose más a gusto. Pero es una consecuencia. Yo creo que mi voz ahora es un poquito más abierta y ahí estaba un poco más apretada. Pero qué interesante, ¿no? Esa captura del sonido es nada. ¿Pensás como más o menos como pensabas ahí? Bueno, Pas- no hay mucho en juego, pero Sí, ¿cambió? Cambió, sí. Primero que en aquel momento todo era bastante nuevo, este juego, Claro. Sobre todo acá. los roles en la industria musical. Y ahora, bueno, como que se ha compasado Uruguay un poco con el mundo y como que cambió mucho el Uruguay en 20 años. El mundo cambió mucho, se globalizó todo mucho, para bien y para mal, ¿no? Porque de repente hay mucho conocimiento que ahora está disponible y también algo de eso lleva a la estandarización. Y entonces ahí lo empezás a ver como algo negativo también. Las formas de producción estandarizadas quizás generen productos más estandarizados. Entonces, como todo, creo que es una disciplina el producir discos que está totalmente abierta. Uno lo puede encarar de una manera muy artística y otro lo puede encarar de una manera muy pragmática y comercial, digamos. ¿Debemos suponer que vos te inclinás por la primera manera? Y bueno, yo traté de hacer una vida en torno a ser un artista que hacía música propia, que tenía proyectos propios, pero que también producía a otros y desarrollaba ese arte de la producción musical, y era una cosa que me interesaba muchísimo. Siempre desde el punto de vista de considerarme un artista, ¿no? Estar aportando desde ese lugar. 12 del 10 del 2001. ¿Es esa entrevista? Es esta entrevista que está en estos dos cassettes. Tiene como 25 años. Y acá tengo otra de los cientos de cassettes. Qué bueno que grabaste todo eso. 13 de diciembre, qué lindo el 13, que es mi número favorito, 13 de diciembre del 2002, o sea, hay 1 año y 2 meses entre... La segunda entrevista figura acá, porque sabes que no encontré lo de tu padre ni lo de tu madre, pero hay muchos cassettes que no están, no me daba el tiempo, ¿viste? No Sí, están, rotulados. y mucho dinero gastado en hacer este archivo, porque estos Los cassettes... cassettes. Bajo fondo, entrevista bajo fondo. Qué bueno. Sí, bueno, me encanta lo de, si llegás a encontrar la entrevista a mi padre, hay poco material de mi padre. Sí hay cosas escritas, Claro, pero claro, no en prensa, no tanto de voz. no tanto en video. Por ejemplo, las obras, hay muy pocas en video. De hecho, el otro día me llamó Marco Flack del Galpón, que están haciendo van a hacer el aniversario de la clausura del Galpón. Wow. ¿No? Porque se hace un número redondo, y que fue en el 76, y quería ver si tenía algún video de Libertad, Libertad, la obra emblemática que dirigió mi viejo, que actuaba mi mamá en la primera versión, Claro, que fue muy partir de ahí, polémica y muy claro, exitosa en su momento. Y claro, no hay nada. Yo nunca en mi vida vi o sea, sí vi fotos, pero no hay nada en video. Sí hay un disco, hay una grabación que está muy buena, que escuché toda la infancia, que aparte la música en vivo de Libertad, Libertad era con Eduardo Mateo en guitarra,
y cantando. García Vigil, el gran director de orquesta en contrabajo y arreglos musicales, y Luis Sosa, quien era baterista del Quinto y que llegó a tocar hasta en el primer disco de Jaime Ross, Candombe de no sé qué. Del 31. Candombe del 31. Claro. Era un grupo divino, ¿no? Y 4 actores y cantantes, ¿no? Sabes que realmente dejé todo desorganizado porque, claro, hacía 20 años que yo tenía esto guardado, muy bien conservado en cajas, pero en el fondo de placares, tengo placares muy grandes que en un momento dije, no lo encontré. Y después dije, ¿y esta caja qué será? Y abría y saqué como 14 cajas. Y ahora que mencionas esto, tengo una entrevista inédita a Mateo, hecha por el 86, yo era muy chico, Qué lindo, qué y no la encontré. Pero bueno, hay que revisar ese archivo años, ¿no? porque, bueno, los archivos del Uruguay, la misión del Sodre, tuvo un capítulo negro que fue cuando se incendió el Sodre, el edificio donde ahora está el edificio del auditorio, en el año 73, creo que coincidió con el golpe de Estado. En el comienzo. Es simbólico, totalmente. Se quemó todo ese edificio y ahí estaban las radios y el archivo. Yo tuve la suerte hace un par de años de con Andrés Torrón hacer una exposición. Me acuerdo bien. Que fue ahí en el Archivo de la Imagen y la Palabra del Sodre, que queda ahora en Sarandí y Misiones. Y bueno, y de un poco empezar a contar la historia de la música popular uruguaya en un formato museístico, pero recreativo también, ¿no? Era una exposición muy entretenida que podías ir, escuchar, ver fotos de los grandes autores y ver la genealogía, ¿no? De cómo de repente empezaba en Alberto Mastra, Romeo Gavioli, Pedro Ferreira, pero terminaban Hugo Fattoruso, Jaime Ross, Rada, esos eran los más jóvenes de la muestra. Pero ellos mismos decían, nosotros, o sea, en la entrevista a Jaime él decía, yo sé qué giro musical le tomé a cada uno de estos otros que están acá. Claro. ¿No? O sea, realmente es una genealogía, o sea, cada uno de ellos sabe que viene de esa raíz. Entonces, y es bien interesante, porque de repente la gente más joven de repente conoce a Jaime Ross, pero no sabe que atrás de Jaime Ross tuvo Mateo, y atrás de Mateo tuvo Manolo Guardia, claro. Y atrás estuvo Pedro Ferreira, Romeo Gavioli, en fin, que es una... Sí, o conoce a Manolo Guardia por el humor y no por la música. Puede pasar, y mayormente no se conoce a Manolo Guardia, que es un gran músico, un gran compositor, ¿no? Y que aportó tanto a la música. Él hizo como la previa del candombe beat, ¿no? Con aquellos candombes de vanguardia de los 60. Tipo muy interesante. Pero bueno, es un momento ahora que un poco contar la historia de vuelta, hacer un poco de memoria, y por eso es tan importante esta colección de grabaciones que vos tenés. Me parece que es algo que hay que revisitarlo con unos ojos más nuevos. Claro. Revisitar la historia, que eso era la intención de la exposición de La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Ese fue el título. Me dijeron, un poco largo. Buenísimo. No importa. Es un contenido en sí mismo. Y bueno, y parte de la idea fue hacer una exposición que tuviera un diseño súper moderno, casi de tecno berlinés, para revisitar nuestra historia musical. Y claro, lo ves con otros ojos, pero encontramos material que estaba guardado en cajas, por ejemplo, del archivo del País, del diario País, que el País compró varios archivos del Archivo del Día y otros archivos de diarios que murieron. Y ahí hay un montón de material que lo van sacando de a poco. Ahora hicieron una cuenta de Instagram que van publicando cosas que... Pero, por ejemplo, ahí encontramos fotos que nunca habíamos visto de muchísimos de los grandes músicos de Uruguay. Estaban ahí, pero bueno, no había acceso, ¿no? Hablando del título largo ese que hicieron con Torrón, que pusieron con Torrón, me encanta el título de tu disco. Me parece que es una... A mí me gusta mucho titular, ¿viste? Como que es algo que me importa. Sí, claro. Me parece... Es la puerta, es la entrada. Sí. Y aparte a veces como que me enojo porque leo libros o veo cosas que están buenísimas y el título como que no está a la altura de
de la obra. Pero es como una manía, lo reconozco, pero me encantó el No, título. pero es muy importante. Es como yo siempre hablo de la portada del disco. Claro. No hay disco bueno que tenga una mala portada. No, o sea, de si hecho- tiene una mala portada es un mal disco. De por hecho, más- claro, y de hecho, ¿sabes una cosa que no sé si vos lo hacés, pero yo lo hago? He comprado mucho vinilo Ujú. usado de bandas que no conozco por la tapa, y no falla. No falla. Una buena tapa representa el contenido. Bueno, o el artista que hizo esa obra se tomó Claro, el trabajo hasta claro. el final. Eso habla mucho porque muchas veces tenés la música, tenés que poder grabarla bien, tenés que poder contar bien todo eso, pero aparte tenés que presentarlo. Eso es parte del arte de quien hace discos, y si eso está mal hecho es que seguro hay otras cosas mal hechas. Cuando hicieron, ahora que hablaste de esa muestra que no lo había pensado, te pregunto, es verdad, Jaime puede decir, mirá, todos los giros, los piques, pero en aquel entonces no había la abundancia y la sobreabundancia de información que hay ahora. Cuando vos estás pensando ahora en referencias, no es que lo pienses para hacer tu obra, pero las tenés ahí en tu caso, aparte sé que incluye otras cosas que no son solo música, digamos, Claro. ¿no es cierto? ¿Te apabulla un poco o podés, digamos, o estás un poco obligado por la tarea que haces y por los distintos proyectos que llevas adelante personales y también de otros músicos, estás un poco obligado, mucho más que aquellas generaciones, de estar... Sí, un poco observando lo que está pasando Sí. y el día y... Sí, hay Incluso a nivel técnico, ¿no? Sí, las dos cosas. Por un lado, la catarata de información en la que vivimos es como un empacho permanente. O sea, es como si tuviéramos disponible comida acá arriba, estuviéramos charlando y hubiera Te saca las ganas a veces de comer. una cantidad de comida. No, que bueno, que te empezás a probar y probar cosas y te empachás. Y no te hace bien. Y no la pasás bien después que estás empachado. Y algo así pasa con la información. A veces con la información está desordenada, es excesiva. Entonces, nada, yo creo que es un gran momento donde uno tiene que buscar un espacio primero para poder pensar, un espacio más limpio. Y a partir de ahí, sí, ya no es necesario buscar la información te llega permanentemente. Yo creo que este es el momento de buscar el espacio donde poder tomar conciencia y elegir con criterio y seleccionar y hacer un recorte más parcial, ¿no? O sea, no se puede crear nada de la sobreabundancia, porque no perdés completamente el eje. Es al revés. Cuando creás algo te empezás a ponerte restricciones hasta que tenés como un ámbito donde trabajar, ¿no? Si no tenés restricciones, si estás considerando todas las posibilidades, es imposible crear nada. Entonces, eso viene en música, por lo menos yo se lo escuché, se lo leía a Stravinsky, que dio unas clases magistrales allá en los años 50, creo que en Harvard, que están en un librito que se llama Poética Musical, y que él decía que sin las restricciones es imposible crear. O sea, primero hay que acotar el campo donde uno va a decir, y bueno, y ahí viene un poco tomar criterios artísticos conceptuales, ¿no? De en qué me voy a enfocar. Yo, por ejemplo, ahora en este álbum que hice, Todo esto tampoco soy yo. Literalmente, ¿es una restricción? ¿Qué cosa? Claro, si lo leemos literal, ese Todo es el esto- marco con el que te moviste, digamos. Porque ayer hablábamos de las restricciones del arte Sí. con Daniel Hender y con Pablo Stoll. Que, ¿no? O sea, el arte está básicamente definido por restricciones. En el caso más Sí. concreto es la fotografía, que hay un marco, digamos. Sí. Si no es la vida misma. Sí, no, exacto. Entonces, alguien no te conoce, lee este título y dice, él trabajó con estas restricciones con... El título, vos sabés que llegó al final, Ah, bien. pero el punto inicial fue la necesidad de hacer algo en primera persona. Como el hacer quizás un autorretrato, ¿no? Llega un momento que los artistas plásticos, los artistas visuales, hacen su autorretrato. Generalmente no es al comienzo, sino que ya Si son... no hace al comienzo no lo muestra. Siempre son en un momento que ya más maduros, no sé qué. Hay un momento que tenés que hacer el autorretrato.
Y yo creo que había trabajado en proyectos más colectivos, había trabajado con bajo fondo, proyectos conceptuales, ¿no? Que la restricción era vamos a enfocarnos en la electrónica, el tango y cómo dialogar una historia con las nuevas herramientas, por ejemplo, esa era esa restricción. O yo qué sé, cosas más colectivas como grupos como el Peyote Asesino o como Campo, que era más personal, era una cosa más propia, que tenía una dirección artística más individual, pero también era más colectivo. Claro. Y bueno, lo primero que me planteé fue hacer algo con mi nombre. Pensé que iba a ser, que no iba a ser un gran cambio, y la verdad es que ha sido un gran cambio. En el momento que me puse a escribir música para este proyecto, empecé a descubrir un enfoque que no había usado. Si fueran algo visual, es trabajar en primerísimo plano, ¿no? O sea, mostrando un poco el disco cuenta quién es Juan Campodónico musicalmente y en lo personal también. Empieza con Milo, que es un tema que lleva el nombre de mi hijo, porque claro, es una melodía de piano que surgió el día que nos enteramos con Tamara, mi pareja, que venía Milo. Yo tenía que ir a trabajar al estudio en una música para un fashion show, de estas cosas que hago para Gabriela Hearst. Claro. Y Tamara se tenía que ir a Chile por una cosa de arquitectura, que ella es arquitecta, por una obra que tenía allá. Y bueno, me voy, estoy toda la tarde trabajando. A la noche le mando, cuando llega a Chile, le mando un WhatsApp con la música que había hecho. Digo, che, mirá, compuse esto para el fashion show. Y me dice, pero eso es una canción de cuna. Wow. Bueno, ahí me di cuenta que de repente eso que estaba pasando en lo personal estaba traduciéndose en música. Y ese es el primer tema, es el que abre el disco y es el primero que compuse especialmente para este álbum. Y el tema que cierra el disco, Simplemente la Belleza, es un tema que hice, que es más, es un tema que ya tenía como el disco ya casi terminado, y en un momento sentía que como que no faltaba algo, y tenía estas grabaciones de mi padre, unos discursos que había dado en el Memorial de América Latina, un museo muy lindo increíble en San Pablo, que tiene un auditorio precioso, y la misión de ese museo es preservar la historia de América Latina. Allá fueron con el Galpón a comienzos de los 90s a dar unas charlas sobre la experiencia del teatro en Latinoamérica y la experiencia de ellos. Y bueno, tenía todas esas grabaciones muy bien grabado, tenía unas cintas muy lindas, y seleccioné unas frases que me parecían que podían, que lo pintaban bien a él. Era como que quise hacer un tema que lo referenciara, que lo evocara, digamos, que evocara a mi padre, a César Campodónico. Entonces, corté esos pedacitos que habla sobre la belleza, que era un tema que a él le interesaba muchísimo, cuál es el rol de la belleza y cuál es el rol del mensaje, ¿no? Porque ellos vienen de la época del teatro político más, ¿no? Y bueno, y en un momento la censura empezó a hacer que no podían hacer cualquier texto. Entonces, en esa época de la represión, el oscurantismo, simplemente acudir a textos que tuvieran que ver con la belleza ya era una manera de estar contra el oscurantismo. Sabía que iba a pasar esto, hablando contigo, se pasa el tiempo, uno deriva más a lo ancho que a lo largo, lo cual es muy lindo. Con Marconi recién él me decía que él empezó a tocar el piano, pero su padre le regaló un bandoneón porque tenía el fetiche de tocar el bandoneón y no le salía. Él se convirtió en bandoneonista y ahora el que toca el piano es su hijo, ¿no? Acá tu disco empieza con tu hijo y termina con tu padre. Hay como una conexión muy hermosa. Soplando el cordón, sopla cuando quiere, no sabe parar, te roza y se fue, vos habrás ido en él, paró de llover, vamos a pasear y a romper los botones que ayer cosí con dolor, pero no lloré, la isla de flores sonó y me entregué.
un diario quemado nos dé la razón y un beso que no afloja más, bombeando la sangre, tensando el portal. Vas a ver quién se va, vas a oír la mitad, a sufrir la verdad y volver a empezar. Es una decisión para mí cuando tengo la posibilidad de charlar, en este caso especialmente contigo, que el disco está ahí, la gente lo viene escuchando, me encantaría escuchar los temas enteros, pero bueno, eso lo puedo hacer cuando vos no estás, ¿viste? Cuando vos estás acá... Una probadita de cada tema. Prefiero que la gente te escuche hablando, pensando en estas cosas y bueno, queda ahí la posibilidad de escucharlo. Para no olvidarme de decirlo ya, la excusa es que lo vas a presentar, pero bueno, podríamos haber hablado sin esa excusa. De hecho, ya encontramos otra excusa para la próxima. Sí, y la presentación es ahora nomás. Ahora nomás, sí. No es esta semana que viene, sino la otra, el martes 21 y miércoles 22, acá, cerquita en la sala, en el Auditorio del Sodre, en la sala Hugo Balso, que es una sala bien interesante porque es muy... se puede armar de infinitas maneras, es una sala que posibilita lo experimental, digamos, del uso del espacio escénico. Y nada, estoy preparando ahí un show de presentación del disco con Mateo Tonero en batería, con Cami Rodríguez, que ya me viene acompañando hace unos cuantos showcitos en guitarra y voz. Cami, aparte que cantan en el disco, y Mateo también, participaron los dos en el disco. Cami de Niña Lobo, Mateo con una carrera amplia. Mateo es uno de los bateristas más interesantes de su generación, un tipo muy metido en el jazz, claro, pero que también maneja otros lenguajes y un tipo un gran entusiasta de la música, un tipo muy querido en el ambiente. Nada, toca divino aparte. Es un gran baterista, va muy bien con esto y toda la cosa esa media candombera que tiene el disco, pero quizás con una vuelta de tuerca. No es un candombe folclórico de calle, claro, sino es esa inspiración llevada a otro sonido. Y va muy bien. Y bueno, va a haber algunos invitados. Bueno, en el disco hay un montón de invitados, sobre todo algunos cantantes. Está Eli, está Seba. Sí, Eli no va a poder estar porque está en México filmando. Está Seba Teicera. Está Seba Teicera, que tampoco, que va a estar en Colombia tocando. Es verdad. Y está Ceballos. Ceballos, que me dijo que va a estar, así que... Después te estás guardando nombres que obviamente está bien que te los guardes. Está bien, que haya un poco de sorpresa. Pero bueno, también me gustaba la idea de... Cuando estoy tocando en vivo últimamente, he empezado a hacer una cosa que es... Hay una parte en vivo y hay una parte que es como más electrónica. Y para la gente también, hay una parte que están mirando bien cómo tocas la guitarra, cómo cantás, no sé qué, y hay otra parte que claro, yo los veo, a veces están de espalda, disfrutando, bailando. Es como que logra crear lo que estoy haciendo ahora, especie de live set, logra crear una atmósfera donde la gente se mete ahí adentro y el show se vuelve
no solo lo que estoy haciendo yo en el escenario, sino lo que está pasando ahí abajo, ¿no? Toma como otra dinámica. Y como que yo me repliego en un momento del show para que eso pase, ¿no? En un momento sí estoy ahí como al frente, dando la cara, más expansivo, y en otro momento, poco me repliego para que se expanda más lo que está pasando en el público, y pasa. Eso es lo más interesante. Así que bueno, si tienen chance y quieren, todavía la primera función ya está agotada y quedan algunas entradas para la segunda función, la del miércoles 22. Así que si quieren, pueden. Perfecto. Hola, ¿cómo no escucharlos con esos músicos maravillosos que nos están regalando esas bellezas de tangos en bandoneones? Felicitaciones por esa entrevista. Y la que estás haciendo ahora también, con Campodónico, excelente músico también. Estoy tratando de escucharlos y verlos en YouTube, pero no puedo ubicarlos bien todavía. Muy buena la programación de la radio, gracias, saludos Miriam. La gente tiene que poner La Diaria Radio, va a YouTube y punto. Va en vivo, y también están recortes y los programas anteriores, toda la programación. Hola, al inicio del programa, qué coincidencia. Este es un dato que te lo tiré y los dos convenimos que a veces para los que somos huérfanos, es un dato que a lo mejor a veces no se acuerda, uno no lo recuerda tanto, yo no lo recuerdo tanto. Dice, qué coincidencia, mañana 10 de abril se cumplirían 21 años de la partida de César Campodónico. Hermoso el programa, qué lujo el invitado. El señor Marconi también. Campodónico es un excelente compositor, dice Daniel de Muchas Soto. gracias, muchas gracias. Qué grande, Juan, muy fan de su trayectoria solista. Me entero acá que hay disco nuevo, mira. El fin de me dedico a escucharlo entero, como se debe escuchar un disco. Saludos, excelente programa, dice Natalia. Hay mucha prensa y hay mucha data en donde ahora se difumina todo, aparte de difundirse, que es las redes, ¿no? Claro. Pero bueno, hay gente que por ahí no está en las redes y por ahí no se enteró que tenías disco nuevo. Tenemos rato, estamos tranquilos, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, no, porque viste que a veces cuando te preguntan ¿y cuándo es el show? Parece que ahí cierra la nota. No. Nosotros vamos hasta las 18. No, vayan comprando las entradas y nosotros seguimos charlando, no pasa nada. Vamos, tratemos de convencerlos. Mira, dijiste algo hoy en lo que me quiero aferrar, cuando te pregunté por el nombre del disco. Todo esto tampoco soy yo. Igual es contradictorio, porque es el primer disco que hago con mi nombre, bueno, pero que trata como temas más personales. Es más, hay temas que tengo ahí, por ejemplo, Tan Freak, que era un tema que lo quise meter en otros proyectos que tengo, no entraba. Y entró acá y fue maravilloso, es uno de los temas. A eso iba. Yo creo que quizás ahí haya no solamente contradictorio y todo lo complejo guarda contradicciones. Y sacar este primer disco creo que tiene algo de complejidad para vos, porque dijiste algo a lo que quiero volver. Y eso es lo que me gusta del nombre, que es el disco más personal, pero aún así la necesidad de poner como una distancia. Eso a los escritores nos pasa, bueno, a mí me pasa mucho a veces que, por ejemplo, mi madre siempre me encontraba en los libros y yo nunca estaba donde ella veía. Claro, era otro. Nunca era, incluso me rezongaba por cosas. ¿Por qué maltrataste un perro? O sea, vos con lo que te gustan los animales, porque había un personaje que maltrataba a un perro. Y donde yo estoy, nunca nadie me encontró. Y creo que hay un mecanismo a veces que uno, cuando quiere mostrarse, hay algo raro en ser tan evidente, entonces lo difumina. Y para mí el ejemplo claro es lo que dijiste al comienzo, ¿no? Que es cuando prestaste atención a tu voz en la grabación que escuchamos, ¿no? Y yo te dije, ¿trabajaste la voz? No, bueno, no. Vino por añadidura de todo el otro trabajo y de la vida misma, ¿no? O sea, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? ¿Vos sabés que no? Mira, en un momento hubo 2 festivales de la canción en Montevideo. Ya me acordé. En el primero participaste vos con Eric Coates o Coates. Eric Coates. En aquel momento era Eric Coates. Un gran compositor. Sí. Oscuro, digamos, en el sentido de que la historia no lo ha hecho más popular, pero tiene unas canciones increíbles y por suerte hay un disco por ahí que creo que se encuentra en YouTube, que todavía se puede escuchar, que es precioso. Eso fue en el 94, en el 96
participé yo con una banda que tenía y ganamos, nos fue bien. En el 94 vos ganaste un premio como al mejor instrumentista. Te dieron un... ¿Qué era? En el año 94, mirá. Sí. No tengo ese recuerdo. Lo que pasa es que hoy, buscando todas las cosas, encontré el disco del 96. ¿verdad? Y dije, 2 años antes. El 96 fue el año de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura. Por eso también lo recuerdo. Claro. Y en el 94 yo estaba mirando eso y vos subiste a tocar y en el momento que venía el solo se te desenchufó el pedal. Recuerdo vívidamente Y ahora. empezaste a tocar mientras con el pie golpeabas el pedal y te agachaste a mover a enchufar, a desenchufar. Y en la mitad de todo ese nerviosismo, aún así saliste adelante y tocaste como loco. Y yo fui después y te dije, loco, Sí, me acuerdo clarito. increíble lo que... No nos conocíamos, yo tampoco. Increíble lo que hiciste. Y después te dieron el premio al instrumentista. En ese, Por más problemas técnicos. por más problemas técnicos que hubiera, el loco salió adelante. Ahí nos conocimos, ¿no? Y claro, después te convertiste en lo que sos ahora, en todo lo que no sos también. Hay una parte, después de haber... Lo que para la gente es triunfar, ¿no? Que es salirte con la tuya. Claro. Para mí es eso, salirte con la tuya. Sí, lo que querías hacer, Lo que querés hacer, lo estás haciendo. ¿Vos no creés que...? Yo entiendo que hay algo en eso que decís de la voz, que podría ser como la metáfora de que de alguna manera uno nunca está del todo seguro de uno mismo, ¿no? Claro. Y está bien eso, ¿no? Un poquito de... Cuando decís me repliego en el yo en un momento es porque... ¿no? Claro. La sensibilidad tuya me parece que te lleva a que, bueno, sos un gran instrumentista, te va bien, sos arreglador, sos compositor, sos un productor exitoso, además en términos de lo que ahora implica ser exitoso. Claro. Pero yo siempre tuve la sensación, y esto es un atrevimiento, de que hay una cosa que te mantiene vivo y vital, creo que es como que sentís que algo todavía no lográs abarcar. Y ¿no? bueno, pensá que, por ejemplo, hacer este álbum y empezar a tocar con mi nombre. Y a cantar. Y a cantar. Y es como empezar de... O sea, por más que mucha gente me dice, no seas injusto con la gente que está empezando, pero en muchos sentidos es empezar de nuevo y a remar, ¿viste? Y no es tan sencillo. Pero al mismo tiempo es muy desafiante, es muy entretenido. Llegás a lugares totalmente nuevos que no transitaste antes. Tiene una cosa muy linda. Por más que no es el lugar cómodo, ¿no? De repente tocas con un proyecto que ya hace 20 años que tocaba, que tiene un nombre bárbaro, pones a la venta las entradas, se vende todo en 2 semanas y vas tranquilo a tocar y ahora estamos acá, taca, remando. Y eso es bien interesante también, y conectando con gente nueva, y como que eso es, bueno, un poco estar vivo, tiene esa parte, ¿no? De remada, y nada, a mí me gusta ese lugar. No siento que llegué a ningún lado. Todavía estoy construyendo algo totalmente nuevo en esta etapa. Y bueno, pinta bien, le pongo muchísima atención, muchísimo trabajo a la música, a la grabación del disco, ahora en empezar a salir a tocar, a los shows, a cómo contar todo eso. Pero bueno, todavía, como bien decía algún oyente, no sabía que había sacado un disco. Claro, para que se sepa, es un montón de recorrido. Y nada, pero... No, yo siento que es algo que de otra manera no me sentiría a gusto. Siempre estuve en muchísimos proyectos distintos y haciendo cosas distintas para como que estar cambiando de pantalla y enfrentarme a algo nuevo cada vez. Y de esas experiencias también aprender y nutrirme. Y nada, ha sido una manera de ser y nada, me sienta cómodo. No puedo estar en el mismo lugar mucho tiempo. He pensado mucho en esto y cuando estábamos armando acá la radio, en una entrevista que la diaria nos hizo en una entrevista que la radio nos hizo a los conductores, digamos, yo lo expresé con un ejemplo, que es el ejemplo de la Pascualina, y de que para mí la persona que se toma la pasión como lo que es, nunca termina. El ejemplo de la Pascualina es como, es una abuela que hace una Pascualina todas las semanas, los nietos la devoran, y cuando le dicen, abuela, qué rica, ella dice, no, pero le faltó un poquito, ¿no? Digamos, que eso es lo lindo de estar apasionado con algo, que como vos nunca vas a alcanzar a dominar eso, porque se te termina la pasión en parte, ¿no? Claro. Entonces creo que la idea esta, a la que recurro, y que en parte lo hablaba con Marconi también, es qué horror llegar
¿no? A sentir que dominás algo, ¿no? Sí, Qué vacío viene después. Y creo que también habla de la honestidad con el sentimiento, con las ganas. Por algo este programa también se llama Las Claro. Ganas, ¿no? Que es que si las ganas se terminan, qué bravo, ¿no? Sí, que eso es algo bien difícil para las nuevas generaciones, Claro. ¿no? Que tienen como acceso muy rápido a las cosas y también un desencantamiento muy rápido. Obvio. Cuando yo era chico, el disco que te habían comentado a alguien que podía estar bueno, lo escuchabas de rebote en un lugar, tenías que ir a una disquería a encargarlo para que viniera porque era un estabas en la radio esperando importado. para grabar cuando pasaran el tema. Bueno, eso también. Era como, bueno, cuando lograbas acceder, era un tesoro aquello que habías accedido, y le dabas un valor especial, le prestabas una atención especial. Eso ha cambiado muchísimo. Y bueno, en las nuevas generaciones, que todo es más accesible, que toda la música del mundo está a un clic. Todos los instrumentos están a un Todo clic. está a un clic. Yo creo que hay parte de esa generación que por algo está volviendo la escucha en vinilo, por algo está volviendo, no sé, ciertos rituales, ¿no? De juntarse con la gente, hacer algo muy simple, pero que permite estar ahí presente y conectado con el momento. Eso se ha vuelto una tendencia ahora, todavía chiquita, pero no sé, a mí me encanta. En ciudades como Tokio hay bares de escucha, ¿no? Donde la gente va y ponen un disco y hay un menú de música y la gente va a escuchar y están ahí callados escuchando y se dan un tiempo para la escucha profunda. Bueno, ese tipo de tendencia me parece que tiene que ver con un presente de mucho acceso, mucha ansiedad también, ¿no? De tener y ya descartar, tener y descartar. Aclaremos que no estamos siendo nostálgicos con aquella época, para nada, por lo menos. Para nada. Para nada, sencillamente. Estamos hablando de esta época. Estamos hablando de esta época. Exacto. ¿Viste? ¿Vos pensás que este es un disco tuyo de esta época tuya y de esta época? Totalmente, sí. Es un disco que, por un lado, a nivel musical tiene influencias. No quise evitar cosas o sea, hay cosas que suenan a bajo fondo, que no las quise evitar, porque mi manera de hacer música también es esa. Hay cosas que suenan, hay cosas hip hoperas, un poco a lo Peyote, y por ahí está Ceballos, que es un rapero, y como que nada, hay artistas con los que he trabajado mucho. Está Drexler, que canta un tema, Claro. Con Drexler hice 4 álbums de él, y hemos hecho otras colaboraciones también. Nada, es como una pintura de quién soy, pero con una nueva óptica sobre mi trabajo, plantándome no atrás del vidrio del estudio de grabación, que tiene como unos reflejos que no se ven muy bien, sino nada, en el centro como es un poco la tapa del disco, que es una foto mía, que estoy en el centro de la imagen mirando a cámara. Eso es el disco, es un poco más cercano, todas las temáticas, la manera de encarar la música y la manera de presentarme. Y eso hace una gran diferencia. A mí en este momento de la vida me resulta lindo, me resulta cómodo ese lugar. Quizás en otro momento no. Y por eso necesitaba como estar en proyectos más colectivos y un poco más escondido. Me resultaba, capaz que fue algo que aprendí, o sea, el producir o el trabajo colectivo es algo que aprendí también del teatro, ¿no? El teatro es un fenómeno muy colectivo, de ver a mi viejo dirigir teatro y que de repente no es el que escribió el texto, no es el que está arriba del escenario, no es el que pone la luz, pero es el que hace que toda esa jugada diga algo expresivo. Decime una cosa, ¿vos sabés cuánto demora el tema en el que aparece tu viejo? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuál es la duración? Sí. No sé. ¿Cuál es la duración de... Simplemente la belleza. Sí, del tema que es 4:16. Perfecto, porque lo queremos escuchar entero y tengo que hacer el cálculo para que todo nos da. Es casi ahora, ¿no? Bien. 2 rapiditas. El tener un hijo antes de este disco, ¿te da fuerza o te vuelve... Las dos cosas pueden ir juntas, o te sentís más vulnerable? No, para mí el haber sido padre, me cambió muchísimo la óptica de la vida. Primero que dejé de ser hijo porque toda la generación anterior, mi papá murió hace muchos años, hace 21 años como recordaba alguien, Estela Teixeira, mi madre, murió hace un par de años, pero tuvo un lento declive, una enfermedad
difícil y donde se fue como borrando de a poquito, ¿no?, la persona. Pero el haber sido padre es como que apareció otra dimensión de la vida, otra mirada completamente nueva, y me llenó de energía para hacer esto. El hacerme cargo también de algo, de mis productos artísticos con nombre y apellido en la tapa, también tiene que ver con el dejar algo, con el contar sobre de dónde vengo, ¿no? Hacer una entrevista a un disco de Juan Campodónico y tener que hablar de César Campodónico, no sé, del lugar de donde vengo. Para mí tiene que ver con el dejar algo también que me represente, ¿no? Y tiene que ver con esto de la paternidad también. Juan, ¿vas a volver para jugar un poco con lo que tenemos ahí atrás? Totalmente, vi esas bandejas Pioneer totalmente nuevitas. Sí. Bueno, este lugar está muy bueno, ¿no? Todo. Está muy bueno, este edificio es emblemático y la verdad que el proyecto huele increíble. Huele increíble. Huele muy bien. Huele muy bien. Nos vemos pronto. Gracias por haber venido, por todo lo que contaste y nos escucharemos mañana. Quédense con las ganas. Todos los temas de la forma donde podemos lograr cosas bellísimas, pero finalmente lo que interesa más es la reflexión conjunta con el público alrededor de un tema. Simplemente a la belleza, que es patrimonio nuestro y no del oscurantismo.